¿Qué tal? Vamos a hablar de la ecuación integral de Fredholm del segundo tipo y vamos a querer dar condiciones suficientes para que dicha ecuación integral tenga solución y que ésta sea única. Entonces, desde esa perspectiva, si recordamos el problema de Cauchy-Kovalevskaya, queríamos hacer algo parecido y para ello usábamos el teorema de punto fijo de Banach. Así que vamos a utilizar una técnica similar. Primero que nada vamos a definirla y entonces vamos a pedir un lambda número real, g de a, b en R, k de a, b, cruz a, b en R, ambas funciones continuas, y entonces una ecuación dada por lambda f menos la integral de a a b de k de x y f de y de y igual a g de x es una ecuación integral de Fredholm. ¿Ok? No hay que olvidar que estas dos funciones son continuas en su dominio. Y nosotros nos va a interesar ahorita hablar de las de segundo tipo, que es cuando lambda es distinto de 0. Si lambda es igual a 0, entonces se dice que esta es una ecuación integral de Fredholm del primer tipo y se nos va este término al multiplicarlo por 0. Dijimos que nosotros nos iba a interesar dar soluciones a esta ecuación, pero ¿qué es una solución para esta ecuación? Bueno, las soluciones van a estar definidas de la siguiente manera. Van a ser funciones de a b en R continuas en todo el intervalo y que cumplan esta igualdad para todo elemento x de su dominio. Entonces vamos a quedarnos con esa expresión, la escribimos aquí y es la que vamos a estar manipulando a lo largo del video. Así que, como dijimos, buscamos f continua y definida en el intervalo cerrado a, b. En otras palabras, buscamos f en este espacio de funciones y que cumpla esta igualdad. Entonces, nosotros podríamos reescribir esta ecuación como una ecuación puramente funcional sin fijarnos en las x que intervienen en el dominio, pero para ello tendríamos que hacer la siguiente asignación. F, n, que va a estar asociada con f garigoleada de f, donde f garigoleada de f es una función definida en a, b en R y que tiene la siguiente regla de correspondencia. ¿Ok? Es decir, corresponde a la segunda parte de la integral, de la ecuación integral. Y ahora, con esta nueva función podemos reescribir la igualdad como sigue. O equivalentemente, entonces lo que a nosotros nos interesa es hallar funciones en este espacio que cumplan esta igualdad. Si recordamos el problema de Cauchy-Kovalevskaya, lo que hicimos fue definir una función, un operador en este espacio de funciones, de este espacio de funciones en sí mismo. Y lo que queríamos era hallar un punto fijo. Así que teniendo esta expresión, nosotros ya nos podemos dar una idea de qué operador podríamos definir ahora. Podríamos definir entonces el operador phi sub lambda del espacio de las funciones continuas en sí mismo y que phi sub lambda para cada f en el espacio de funciones continuas estuviera dado por la siguiente expresión, que es la que acabamos de encontrar. ¿Ok? Así que se nos ocurriría dar este operador y lo que queremos es que entonces que ocurra esto, que phi sub lambda de f, queríamos esta igualdad, pero eso es equivalente a que phi sub lambda sea f, es decir, a que la función f definida en este espacio de funciones continuas sea un punto fijo de la función phi sub lambda.
Es así como se nos ocurre dar el operador, pero tenemos algunos problemas con este operador phi sub lambda. El primero es, tenemos la siguiente regla de correspondencia y nosotros estamos afirmando que va del espacio de funciones continuas en el espacio de funciones continuas definidas en este intervalo cerrado. Pero ¿quién nos asegura que esta función de aquí es continua? Recordemos que esta es continua por las hipótesis por la definición de la integral de Fredholm, y este es un escalar no nulo porque estamos trabajando con las de segundo tipo. Así que solamente tendríamos que verificar que esta función de aquí es continua para asegurar que estamos cayendo en este mismo espacio. Y eso es lo que nos asegura el siguiente lema, que para cada f definida en el espacio de funciones continuas, esta función también es continua, la función dada por esta integral. Ese es el primer tope que nos topamos. ¿Cuál es el segundo obstáculo? Bueno, el teorema del punto fijo de Banach, que aquí está enunciado, nos dice necesitamos un espacio métrico no vacío y completo, y una phi del espacio métrico en sí mismo que sea contracción. Aquí ya tendríamos, en caso de ser cierto, una phi del espacio métrico en sí mismo que habría que probar que es contracción. Pero aparte tenemos que probar que nuestro espacio métrico en el que lo estamos definiendo es completo. Así que vamos a dotar al espacio de las funciones continuas definidas en el A, B con la métrica infinito de f, donde esta es el máximo de los valores absolutos de f de x con x corriendo en el intervalo cerrado A, B. Dotamos a este espacio con esta métrica infinito, lo que nos lo vuelve así, y ya sabemos que es completo. Así que solamente nos faltaría probar que nuestro operador phi sub lambda que definimos es efectivamente una contracción, y aparte de eso queríamos probar que esta función f garigoliada f es continua, lo que nos asegura este lema, y que vamos a probar ahorita. Pero ya tenemos que nuestro espacio de funciones con la métrica infinito sí es completo. Vamos a querer estar reuniendo las demás hipótesis. Entonces, lema. Para cada función en el espacio de funciones continuas, la función f garigoliada f, dada por esta integral, es continua. Prueba. Y vamos a seguir como nosotros sabemos, sea epsilon mayor que 0. Recordemos que la función k y la función g ambas eran continuas. El dominio de nuestra función k era el rectángulo A, B, cruz A, B de los intervalos cerrados. Este dominio es un compacto, entonces tenemos una función continua definida sobre un compacto, y eso nos dice que la función k es uniformemente continua sobre este compacto. Eso quiere decir que existe una delta mayor a 0 tal que sin x1, y1 menos x2, y2 menor que delta, entonces k de x1, y1, esto es valor absoluto, menos k de x2, y2 menor que epsilon sobre b menos a por la métrica infinito de f. ¿Ok? Hay que recordar esta cota. ¿Qué es lo que nos indica? Esto viene por la definición de continuidad uniforme para f. Nos agarramos elementos arbitrarios en su dominio, y entonces si distan entre ellos menos que delta, se cumple la siguiente desigualdad. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa probar? Bueno, lo que nos interesa probar es que para cualesquiera elementos de este dominio, si distan entre ellos menos que alguna delta, se va a cumplir que f garigoliada de f valorada en x1 menos f garigoliada de f valorada en x2 distan entre ellos menos que epsilon. Así que resulta que esta delta que encontramos es la misma que nos va a servir, porque si x1 menos x2 menor que delta con x1, x2 en el intervalo cerrado A, B, tenemos en este dominio tenemos la siguiente cadena de igualdades. Es la norma de x1, y
menos x2 y. Ok. Y y lo podemos tomar en el intervalo a, b también. Y esto es x1 menos x2, 0. Y esto de aquí es una cadena de igualdades, pero esto era menor que delta, por lo tanto esto también es menor que delta. Así que este punto está contenido en este dominio y y para los puntos que cumplieron esta condición se tenía la siguiente desigualdad. Esta desigualdad la vamos a ocupar, ¿ok? Entonces tenemos que f garigoleada de f evaluada en x1 menos f garigoleada de f evaluada en x2 en valor absoluto es igual al valor absoluto de la integral de a b de k de xy f de y menos k de x2 y es x1 f de y. Esto en valor absoluto. Así que vamos a borrar un poco, pero no hay que olvidar que ya cumplimos la condición y que para esta condición se cumple esta desigualdad. Factorizamos la f de y. Tenemos que esto es igual a la integral de a b de f de y por k de x1y menos k de x2y de y. Y recordando que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral de los valores absolutos, tenemos que esto es menor o igual a f de y por k de x1y menos k de x2y en valor absoluto de y. Y como se cumplió la condición menor a delta, se cumple que los valores absolutos de estos puntos cumplen esta desigualdad. Así que la integral anterior, como la integral respeta la monotonía, tenemos lo siguiente, que esto es menor o igual a epsilon sobre la norma infinito de f por b menos a. La integral de a b de f de y en valor absoluto. Y este valor absoluto es menor o igual que la norma infinito de f. ¿Por qué? Pues porque la norma infinito estaba definida como un máximo de valores absolutos. Así que tiene sentido que esto sea menor o igual que la norma infinito de f sobre la norma infinito de f epsilon sobre b menos a. Y este no es 0 porque si fuera la función constante 0, entonces esta integral valdría 0 y trivialmente esa función es continua. Así que si esto no vale 0, podemos cancelarlo. En caso de que fuera 0, ya que es continuo. Y nos quedaba la integral de a b de la constante 1, porque sacamos de la integral la norma infinito. Y esto es b menos a, que es la constante 1 por la longitud del intervalo. Y esto también se cancela. Esto es epsilon. Así que ya hemos probado que la función f varigoleada f es continua. Bueno, de hecho probamos más, porque no pusimos condiciones sobre quién era x1 y x2 en el dominio. Entonces hemos probado que f varigoleada de f es uniformemente continua en el intervalo cerrado a, b, y por lo tanto f varigoleada de f es continua. Así que este lema ya está probado. Por lo tanto, nuestro operador phi sub lambda efectivamente tiene como dominio el espacio de funciones continuas en el cerrado a, b, y tiene al mismo espacio como codominio. Así que ya tenemos este espacio dotado de la métrica infinito que lo vuelve completo, y esta phi definida del espacio en sí mismo. Solo falta probar que es una contracción. Por definición, ¿qué es una contracción? Bueno, significa que para toda f1, f2 en c0, ab dotado de la métrica infinito, nos gustaría probar que la función phi sub lambda evaluada en f1 menos phi sub lambda evaluada en f2 con la métrica infinito es menor o igual que c f1 menos f2
infinito, donde c es menor que 1, ¿ok? Nos gustaría probar esto, así que vamos a desarrollar un poco una igualdad que involucra estas y vamos a ver qué pasa. O más bien, qué condiciones necesitamos para que phi sub lambda sea contracción. Entonces, veamos que sea x en el intervalo cerrado a, b. Entonces, el valor absoluto de phi en f1, y esta vamos a evaluarla en x, menos phi sub lambda evaluada en f2, donde f2 y f1 son funciones arbitrarias, cualquiera en nuestro espacio de funciones continuas. Esto es igual a f1 1 sobre lambda por f garigoleada de f1 menos más g evaluada en x menos 1 sobre lambda por f garigoleada de f2 más g evaluada en x. ¿Qué es lo que pasa? G con G, al ser restadas se cancelan, podemos factorizar 1 sobre lambda y lo sacamos con valor absoluto. Y esto nos queda como 1 sobre lambda en valor absoluto por el valor de f1 de x menos f garigoleada de f2 de x. ¿Okay? Y esto estaba definido de esta manera. Esto es 1 sobre lambda por la integral de a a b de k de xy f1 de y menos la integral de a a b de k de xy f2 de y. ¿Ok? Estas las podemos, el k de x ya lo podemos factorizar. Nos queda como 1 sobre el valor absoluto de lambda, la integral de a a b de k de xy por f1 de y menos f2 de y. Y esto con valor absoluto, la integral. ¿Ok? Entonces, no hay que perder de vista esto. Y tenemos lo siguiente. Que esto de aquí es menor o igual, esto de aquí, que corresponde con esto de acá, es menor o igual a 1 sobre el valor absoluto de lambda, y el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que recordando que la métrica infinito es un máximo, esto resulta ser menor o igual a la métrica infinita de k, y esto menor o igual a la métrica infinito de f1 menos f2. Entonces esto es igual, menor o igual, 1 sobre lambda por la métrica infinito de k por la métrica infinito de f1 menos f2. Esto sale de la integral por ser constantes, y entonces nos quedaría la integral de a a b de la constante 1, y esto es igual a 1 sobre el valor absoluto de lambda de k infinito f1 menos f2 infinito por b menos a. Así, esto de aquí es esta parte es una cota para esto de aquí, y esto se da para todo x en el intervalo cerrado a, b. Así que por propiedades del máximo de ser la mínima cota superior, se cumple que phi sub lambda de f1 menos phi sub lambda de f2 con la métrica infinita, que sería el máximo. Esto es menor o igual a 1 sobre el valor absoluto de lambda, k con la métrica infinito por b menos a, por la métrica infinito de f1 menos f2. O sea, tenemos algo que se parece a la definición de contracción, pero ¿qué es lo que nos haría falta? Y esto es una constante. ¿Qué es lo que nos haría falta para que esto sea efectivamente una contracción? Pues lo que nos haría falta es que esto sea menor a 1. Entonces, si 1 entre lambda por k infinito por b menos a es menor que 1, entonces phi sub lambda es contracción.
Y ya hemos hallado las condiciones suficientes que necesitamos para que phi sub lambda sea contracción. Y aparte ya teníamos que x es, bueno, el espacio de funciones continuas era completo con la métrica infinito. Y por lo tanto, por el teorema del punto fijo de Banach, tendríamos que existe un punto fijo. Entonces, por lo tanto, si lambda mayor que la métrica infinito de k por b menos a, y veamos que esto no depende de quién es g, así que g es arbitraria al igual que k. Una vez fijada k, g es arbitraria y se tienen que cumplir. Phi sub lambda es contracción. ¿Ok? Entonces estas son las condiciones suficientes que debemos de dar sobre lambda para que nuestra phi sub lambda sea contracción. Entonces suponiendo esto, suponiendo que phi sub lambda cumple con estas condiciones, tenemos que phi sub lambda tiene un punto fijo por el teorema del punto fijo de Banach. Por lo tanto, existe f estrella en el espacio de funciones continuas de a, b, o sea, una función continua tal que phi sub lambda de f estrella igual a 1 sobre lambda de f varigoleada de f estrella más g es igual a f estrella. ¿Por qué? Porque es punto fijo. Entonces tenemos que, entonces existe una f estrella que cumple esta igualdad. Pero esta igualdad era la que queríamos en un inicio. Y como es continua, entonces es una solución a esta ecuación integral de Fredholm del segundo tipo. Y además nos aseguran que este punto fijo es único. Así que ya hemos dado condiciones suficientes para que suceda, que exista una solución y que sea única. Y eso es como todo lo que queríamos probar. Y estas serían las condiciones. Esta de aquí. Así que hasta ahí terminaría la discusión de hoy. Y solamente como dato extra, si G es bueno, si G es la constante 0, entonces tendríamos la ecuación F menos F garigoleada de F igual a 0, o lo que es lo mismo, F garigoleada de F, lambda F. Se puede probar que esta asignación que hacemos de F es lineal en el espacio de funciones continuas. Entonces, nuestro problema de la ecuación integral de Fredholm se reduce a un problema de vectores propios, donde la lambda ya podría tener una condición distinta, porque hasta donde encontramos, el valor absoluto de lambda tiene que cumplir que sea mayor del métrico infinito por b menos a. Con esto el valor lambda podría tener condiciones distintas para que esta ecuación tenga solución. Eso es todo.